placer, Sole, tenerte acá este año, bienvenida. Hola. Yo creo que el año pasado no viniste, Sí. ¿no? Bueno, ¿cómo está, doctora? ¿Bien? Bien, bien. Tenés el caso más resonante judicialmente de los últimos tiempos, diría yo. Sí, importante el caso. ¿Qué va a pasar? Más importante cuando, bueno, La Rioja es tomada como a nivel nacional como ejemplo, como testigo, como fundamento. Eso es importante para la magistratura riojana, es importante para los que actuamos en la justicia y mucho más importante para las víctimas, que creo yo que son las que llevan la bandera en esta lucha. En este caso la chica se llama Paula Frega, ¿verdad? Paula Sánchez. Paula Sánchez. Frega, sí. Frega, sí, la conozco por un colega, Sí. Gustavo, que trabaja en el instituto. Ella logró llevar, por supuesto, a la justicia un caso que en principio no se sabía cómo se lo iba a caratular, ¿no? Yo creo que Paula con su lucha, ¿qué logra? Logra que las autoridades judiciales, los magistrados y el país tome conciencia de que la divulgación, la difusión de fotos, videos íntimos, que esta práctica, esta conducta, como la quieras llamar, configura un delito, configura una conducta que debe ser sancionada, bajo el nombre de pornovenganza, delitos informáticos, Pero hoy no existe la etc. No pornovenganza. existe. En que en figura No existe delictiva una no figura existe. delictiva autónoma, no existe. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? En el momento que ella me presenta el caso, es el peregrinar que tuvimos para que se pueda tomar la denuncia. No era considerado un delito, sigue sin ser considerado hasta que, creo yo, en los próximos meses tengamos la posibilidad de que sea tipificado en el Código Penal. O sea que el Congreso tiene que legislar y agregar. Tenemos que, la comisión en el Ministerio de Justicia se ha enviado directamente al Ejecutivo, dentro de las reformas del Código Penal, la figura de la pornovenganza. O sea, ingresaría dentro de los delitos informáticos como el nombre, digamos, el nombre de la pornovenganza es un nombre comercial, por decirte así, que se le ha dado a llamar a este tipo de delitos, como es, por ejemplo, el grooming, como es, por ejemplo, el sexting y todo esto que tienen nombres raros, atentos a que provienen del uso de la informática y de la tecnología. Entonces, yo creo que la lucha nuestra viene en tomar conciencia. Este caso comienza hace 2 años, cuando la unidad de violencia de género, atento a un peregrinar previo, logra tomar la denuncia, pero nos toma la denuncia al solo efecto de dictar las medidas de restricción, nada más, nada más. Ustedes saben que cuando concurrimos a violencia de género tiene las facultades de solicitarle al juez el dictado de medidas de restricción, perimetrales, prohibición de acercamiento, prohibición de comunicación, etc. De ahí fue un gran paso, en donde nosotros tratamos de, con la prueba, que esa es otra cuestión que también es importante resaltar, fuimos acreditando de que efectivamente no era únicamente una violencia, había la comisión de otros delitos, como era la coacción. La coacción es una amenaza agravada. Tuvimos que acreditar, tuvimos que llevar hacia el expediente, hacia el juez, numerosa prueba. Prueba que revictimiza a la víctima, pero que era la única prueba que nosotros teníamos para sostener. Para poder encuadrarlo en el delito que dice el Código. Para poder encuadrarlo, por lo menos en una coacción, en una amenaza. Exacto. Ahí está. Y en unas lesiones que en su momento dejaron de lado y que ahora la Fiscalía, tarde digamos, pero bueno, en fin, las vuelve a incorporar. Entonces, que este caso sirva como testigo para que las futuras víctimas no tengan que peregrinar es muy importante para nosotros. Ahora, más importante para Paula, mucho más me importante. imagino que leyó, doctora, la nota que le hizo Clarín a Pioli. Sí, sí. Pioli de algún modo dice que los dos son víctimas. Sí. Yo creo que el acusado no tiene más que, por supuesto, defenderse. Siempre sabemos que no hay mejor defensa que un buen ataque, solemos decir los abogados. Pero bueno, no te olvides que del caso está hablando el país. Pioli está procesado.
está con un procesamiento que ha sido confirmado por la Cámara Penal y que no obstante ello, a fines del año pasado, la Fiscalía solicitó que ese procesamiento sea ampliado a las lesiones leves calificadas. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que el acusado no tiene más que decir que son víctimas, pero no obstante decir que son víctimas de su propio accionar. Paula, por considerar que estaban en la más íntima confianza y permitir que le sacaran fotos, y Pioli por difundirla en virtud de una venganza. ¿Fue foto y video también? Sí, también. Entonces, son víctimas de su propio accionar. Uno por confiado y por considerar que estaban en la intimidad, y el otro por difundirlo creyendo que así torcería la voluntad de la víctima y relación. Él dice que le robaron el celular. Claro, entonces, ¿qué pasa? En virtud de esto, ¿a qué voy? Que la posición del acusado no queda otra que considerarte víctima cuando acá hay una sola víctima, que ha quedado sin trabajo, que se encuentra con tratamientos psicológicos y psiquiátricos, y que esto es a lo que iba, que no obstante considerar que los dos son víctimas, él sigue considerando a Paula como una enferma, sigue considerando una psiquiátrica, sigue dando definiciones que no las puede acreditar. Justamente de eso le quería preguntar, doctora, porque él en las declaraciones que está haciendo, además de que no muestra un arrepentimiento porque él dice que también es víctima, que a él le robaron el celular, todavía habla abiertamente con términos como que ella no estaba bien de la cabeza o cosas así. ¿Eso puede hacerlo? Yo creo que ellos ambos tienen medidas de restricción. Pero ¿qué pasa? El avasallamiento, por decirte así, de la prensa nacional, provincial con mayor razón, hace de imposible por ahí que se respeten ciertos límites que los dos tienen impuestos. Yo creo que la situación, la revictimización de la víctima viene partiendo desde el propio proceso. No nos olvidemos que nosotros tuvimos que incorporar y ofrecer en el expediente toda la prueba que estábamos denunciando. Y no nos olvidemos que el expediente es manejado por terceras personas, que de alguna u otra manera han tomado conocimiento, han visto, han chequeado y han leído. Tuvimos que ofrecer audios que deben ser puestos a conocimiento de las partes, y son audios que terminan después filtrándose y son conocidos donde la víctima grita, llora. Sí, así es. Él difundió en su propia página audios en donde están teniendo una discusión prácticamente, solamente se le escucha a ella hablar. ¿Eso cómo afecta a la causa? ¿Qué pasa? Este es un proceso altamente revictimizante, pero que nosotros lo continuamos porque evidentemente está dando frutos. O sea, siempre hay un conejillo de India. En este caso es Paula, para que próximamente esta figura o estos hechos, ya las víctimas no tengan la necesidad de encuadrarlos en una amenaza, en una coacción, en una extorsión. No, tengan la posibilidad de encuadrarlo en un delito concreto, autónomo, que el juez va a saber direccionar el proceso. Soledad, ¿qué podría repararle el daño a Paula? Una buena sentencia. Que considere... Ella quiere que sea castigado públicamente. No, ella quiere que haya una sentencia que considere que lo que a ella le ha pasado es una conducta maliciosa, dolosa y delictual. Es lo que ella considera, es lo que nosotros, es el motor que impulsa. Y que el juez pueda considerar que estas conductas, no obstante la víctima consienta en tomarse fotos, no obstante se trate de una relación íntima, de pareja, una relación sentimental, son conductas que deben ser sancionadas. Claro. Más allá de que tuvieron su consentimiento en su momento, ¿no? Claro, seguro. Además que sea un precedente por lo que está haciendo Paula, porque además con el avance de la tecnología que tenemos, o sea, no creo que sea el único caso.
seguramente muchas mujeres y muchos hombres se han sentido amenazados por este tipo Hay de muchísimos situaciones. casos. ¿Usted recibió acá Sí, alguna? un montón de casos que probablemente no tienen el mismo contexto. Pero a ver, nosotros tenemos que desviar el cuestionamiento. El cuestionamiento no tiene que ser hecho a la mujer o al hombre que ha permitido o ha consentido grabar un video, filmar o sacar una foto, porque lo hago En un marco de intimidad. en un acto de intimidad, Sí. en un acto de consentimiento, en un acto de la más pura confianza con mi pareja. Ah, no hay que Lo que decir, debe bueno, estar la culpa es tuya cuestionado, porque te dejaste filmar. lo que debe estar cuestionado es ¿por qué lo divulgas sin mi consentimiento? Claro. ¿Y cuál es el motivo, el propósito de la divulgación? Seguro. Y la divulgación no tiene otro propósito que el descrédito, ¿me entiende? Y El entra la descrédito. coacción. Y ahí, ¿qué pasó con la coacción? Que en la prueba que nosotros pudimos aportar, salta de manera claro si ya vas a ver lo que ya vas a ver lo que voy a hacer con esta foto. No te las voy a entregar y te voy a destrozar la vida. Claro. Que son los audios Eso está que se escrito filtran, en audio. los audios, en donde ahí se configura el por qué cuando Paula comienza a solicitar la entrega del material o la eliminación, esas son las respuestas que obtiene. Entonces, con un claro propósito de dañar los intereses de otra persona, porque acá no tuvieron un fin ni cultural, No. ni un fin artístico, ninguno. Tuvo un fin seguro. de menoscabar la persona de Paula, de la víctima, de desacreditar, de deshonrar. No hubo otro motivo. ¿Y actualmente cómo se encuentra Paula anímicamente? Actualmente ¿Puede salir? actualmente Paula es una mujer que no trabaja porque hasta en su trabajo ella recibe esta emboscada. ¿Por qué le digo emboscada? Porque ella fue, estas mismas fotos que se publicaron en WhatsApp fueron impresas en papel y fueron panfleteadas. Qué locura. En el lugar de trabajo de Qué Paula saña, qué maldad. fueron panfleteadas. Nosotros no pudimos acreditar con respecto a ese hecho de que efectivamente haya sido el acusado de la causa principal, pero consideramos que ninguna persona que estuviese del lado de Paula, entendiendo y acompañándola en este proceso, hubiese podido hacer. Evidentemente, se trató, por decirte así, del otro bando, lo cual hizo que Paula no pudiera volver a su trabajo, obviamente por una cuestión de vergüenza, una cuestión de imagen, una cuestión de que esto fue muy grave. Daños morales impresionantes. Claro, con esta cuestión de la prensa nacional, nuevamente vuelve a tener una recaída porque es exponerse. Sí. Por ejemplo, la foto de Paula nunca habían salido hasta estos últimos momentos, nunca habían salido en los medios, quizás alguna referencia. Por mucho tiempo pudimos de alguna manera mantener en reserva el nombre de ella, mantener en reserva, pero bueno, con la prensa, por eso te digo, con la prensa, si bien es una lucha que solamente carga en lo más emocional y en lo más íntimo, Seguro. Paula, solamente carga, porque nosotros los abogados, yo la acompaño mucho, yo la quiero mucho, yo me metí mucho y me inmiscuyo mucho en sus cosas, pero actuamos de manera técnica. Clarín lo nombra él, porque por supuesto Pioli acepta hacer una entrevista con Clarín, lo nombra, pero él dice en un momento de que, o le preguntan, que Paula no lo podía nombrar. ¿Quién tenía la Las prohibición? dos tienen una medida de restricción, los dos, porque después Paula es denunciada por el acusado, por amenaza, y se le forma un proceso también a Paula, por lo cual ella también está con las medidas de restricción. Pero Claro. como les dije, el advenimiento, el avasallamiento, en buenas palabras, o sea, la invasión de la prensa ha sido imposible quizás mantener estos límites, más cuando han sido ellos entrevistados de manera personal, que probablemente pierden los límites técnicos. Pero Es decir, bueno, esa restricción hasta que acá. abarca... Esta restricción abarca la no comunicación, con mayor razón, el no acercamiento y el no dirigirse el uno al otro
mediante los medios o las redes sociales. Obviamente que esto probablemente haya sido imposible de poder respetarse, pero bueno, yo lo que te decía era que yo creo que solamente la víctima, en este caso Paula, puede entender o puede saber lo que se siente, llevar adelante un juicio que en muchas oportunidades quiso dejar, en muchas oportunidades, porque yo creo que su situación emocional no daba para más, no puede trabajar porque yo creo que de alguna manera siente esa persecución de la mirada acusadora, cuestionadora, de mucha gente que posiblemente no entiende y que la cuestiona y que la acusa por haber permitido sacarse fotos. Por otro lado, porque está en medio de un proceso, ¿me entiende?, en el cual ella necesita sí o sí estar bien, que es lo que siempre le digo, o sea, que hace terapia en forma constante, y bueno, y este tipo de cosas, por ejemplo, verse ella, en sus fotos, haber hablado y que nuevamente vuelva a dar opiniones, yo creo que en un momento bien, pero al cabo además, termina haciéndole mucho daño. Volverlo a contar, volverlo a recordar, es volver a revivir todo, si bien es reciente, pero es volver a vivir todo ese estado de vulnerabilidad total en la que ella está, por supuesto, y de que siente los ojos sobre ella, ya no solo de nuestra sociedad riojana, sino el país. Depende de la... No sé, voy a hacer una pregunta así, un pensamiento en voz alta. ¿Dependerá del oficio de cada mujer de poder enfrentar y soportar estas situaciones? Hay actrices, modelos que han pasado por esto. Pero no significa que esté bien, aunque lo puedan No estoy diciendo que esté bien, pero que han tenido otra actitud para enfrentar, para tener la fortaleza que me imagino que... Yo creo que depende del temperamento y del acompañamiento que puedas tener. Porque no cualquier persona, no cualquier mujer se somete a un proceso. O vos decidís, acá no pasó nada y dejo las redes sociales, no quiero tener más redes sociales y salgo a caminar a trabajar y por más que me miren o no, o me encierro y tengo una depresión total y necesito terapia, o decido hacer justicia y luchar, porque esto tiene que cambiar. Yo creo que esa fue la actitud, porque yo creo que Paula las tuvo todas. O sea, ella decidió, no obstante eso, salir a trabajar, le tiraron el panfleto. Se decayó, no sé si no quiero hablar términos médicos, no sé, estuvo muy depresiva, por supuesto, triste, con el acompañamiento de su familia, hizo la terapia que correspondía. Y decidió luchar porque ella dijo, esto tiene que cambiar y esto tiene que ser castigado. Y yo creo que ha sido el desarrollo y es lo que estamos enfocados ahora. ¿Cómo enfrenta la vida después, no? Porque esa mirada que permanece permanentemente. Digo esto de ¿cómo se llama la actriz que padeció esto, no? Ya una actriz, la de Los Sargentos, Florencia. Florencia Peña. Sí. Bueno. Sí. Viviana Luna también lo sufrió. ¿Viviana Luna o...? Bien, pero lo que pasó fue lo siguiente. En este momento... ¿Cómo es el nombre de Luna? No es Viviana. No es Silvina Luna. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso, la publicación, ¿qué es lo importante del delito que se va a tipificar? Que solamente requiere la figura que sean fotos y que hayas tenido o le haya precedido una relación sentimental. ¿Qué pasa? Si vos no podés determinar hoy que detrás de la divulgación y la difusión de la foto haya habido la configuración de otro delito, no es delito. No es delito. Porque si yo mañana publico una foto por error, sin que haya la tipificación de otro delito, no es considerado delito. ¿Me entiende? Lo que nos ayudó en el caso de Paula es que no obstante la difusión, no tan solo hubo una relación previa, sino que hubo un incesante pedido por parte de ella de que ese material sea entregado o sea eliminado, para lo cual obtuvo respuesta. Y las respuestas fueron gritos, discusiones, agresiones físicas, verbales, y ahí la amenaza.
¿Es cierto lo que él salió a decir de que tuvo que irse de la provincia por persecuciones que tenía constantemente? Y es muy probable, como Paula se tuvo que encerrar en su casa, atento también a las acusaciones. Convengamos de que Pioli fue una persona que no siempre vivió de manera permanente en la capital porque tiene su actividad de tatuador y él viajaba constantemente como lo hace ahora. Pero bueno, probablemente él dice que se tuvo que ir y es lo mismo que le pasa a Paula. Paula no se va porque su familia está afincada acá, pero tuvo que encerrarse. Yo voy por la gente le grita cosas. Buscame la nota de Clarín donde dice textualmente, ¿no? Ahora que él dice, me gritan asesino y violador, por supuesto no nos hacemos cargo porque él está acusado de una coacción agravada con lesiones leves agravadas por el vínculo. Es la acusación con la cual nosotros insistimos que prontamente vamos a llegar a juicio. Ahora, con todos estos, este procedimiento, cuando llegue al juicio oral y público, ¿puede ir preso Pioli? No, yo creo que, a ver, la coacción agravada tiene un máximo de, yo en este 4 años, más la lesión leve. Son delitos que de alguna manera son excarcelables. Pioli aparentemente, creo que sí es así, no tiene antecedentes penales. Yo quiero que sepan y dejar en claro que no nos interesa una sentencia que conlleve una pena privativa efectiva de la libertad. Nos interesa un fallo ejemplar que considere que esta conducta es delito. Que esta es una conducta que debe ser sancionada. A ver, Sole, como para que la gente entienda, si lo vas a denunciar es porque lo querés ver preso. No, que lo vamos a denunciar, necesitamos que haya un proceso y que sea condenado. La condena puede ir con una prisión efectiva de libertad, puede que no. No nos olvidemos que el Código Penal dice que toda aquella condena menor a 3 años queda en suspenso, siempre y cuando el acusado no tenga antecedentes penales, sea la primera condena que recibe. O sea que la pena de privación efectiva de libertad la consideramos, mas no es el objetivo que llevamos en este juicio. ¿Y la otra pena, la civil? Y de ahí Paula decidirá si ella quiere ir por una reparación civil o no, que esa parte ante otras cámaras. Eso sería por el canal de lo civil. Exactamente. ¿Me entienden? O sea que en este momento estamos enfocados en considerar, como te digo, soy repetitiva, estas conductas deben ser sancionadas. Así es. Y con respecto, sí. Gracias a Dios, somos, como lo decía el diario Nueva Rioja esta mañana, un caso testigo. La primera vez que La Rioja es caso testigo, su momento lo fue Catamarca, con el caso de Marita Verón, con el caso Tucumán, con el caso de Marita Verón. Marita Verón, Tucumán. Que hace el dictado de la ley de trata de blancas, lo fue en su momento Capital Federal con el caso Bloomberg, que agrava las penas de la aportación de armas. O sea, es la realidad la que hace crear las leyes, el derecho. ¿Me entienden? Entonces, yo no quiero hablar ni de orgullo ni nada, es lamentable. Pero que este lamento, esta lucha, que tiene como conejillo de India a una persona, sirva para algo. Sirve para otras mujeres. Sirva para otras mujeres. Bueno, nos llegó un mensaje, llegó un mensaje de parte de Fabio, quien dice, si lo condenan, cualquiera sea los años que le den, no es suficiente para olvidar ese daño moral, sentimental, porque ese daño dura hasta la muerte. Exactamente. Muy fuerte. Es así. También tenemos otros mensajes, están llegando varios. Hola gente, queremos que se haga justicia. Una pregunta para la doctora. Si yo termino una relación y la otra persona publica mi foto sin que hayamos hablado del tema, ¿es procesable? Bueno, eso es lo que queremos, eso es lo que posteriormente va a estar tipificado en un delito determinado y lo vas a poder denunciar en las entidades puestas para tal fin, sin acreditar mayores cosas. Sé que, digamos, el proceso va a ser un poco más simple. Exactamente, y mucho más rápido. Sí. Otro mensaje dice, doctora, quiero felicitar su labor y sobre todo para acabar con este tipo de materiales. Actualmente Pioli, ¿qué hace y dónde está? Nos pregunta Oscar Alberto, del barrio Puerta de la Quebrada. Y bueno, a ver, ¿qué te puedo decir en base al expediente? Pioli pide permiso para poder salir de la provincia,
permisos por espacios de 15 días, 20 días, 30 días. Bueno, retorna, tiene que dar cuenta nuevamente ante el juzgado la época del momento en que retorna. La verdad que eso está controlado por la justicia, más no te podría decir en este momento si está en la capital o está en la provincia de San Juan. Yo creo que está en la provincia de San Juan. Lo último que conocemos de él es, estuvo declarando hace 2 semanas atrás en el expediente donde él denuncia a la víctima. Fue llamado a declarar, a reconocer unos audios que él también incorporó, que es ahí donde un expediente nos va a servir de prueba para el otro, porque él incorpora unos audios donde hay una discusión de pareja de Paula, y son audios que supuestamente los extrajo de su celular, y su celular supuestamente lo había perdido, se lo habían robado. O sea que es un expediente que te trae mucho para trabajar, en donde tenés que deducir, la deducción está a flor de piel. Él dice que bajó toda una computadora. Claro, se puede refugiar en el hecho de que le robaron el celular. Nube. Sí. ¿Cómo? Lo pudo haber subido a la nube. A ver, convengamos que muchas veces nosotros solemos tener, bueno, cada vez van saliendo aparatos de más alta tecnología. Tenemos todo, nos roban el celular, lo perdemos, perdemos todo. No nos lamentamos que perdemos las fotos, perdemos videos, perdemos todo, toda la información. Que tengas la previsión de haber bajado, y nada menos que discusiones, bueno, digamos, todo se puede dar. Tenemos que probarlo en este juicio, que es lo importante. ¿Crees que hubo saña en la víctima? Sí, ¿En tu defendido? Hubo la necesidad de dañar los intereses. O sea, eso fue premeditado, de bajar los audios, de guardar las imágenes, o sea... la difusión y la divulgación fue premeditada. No me parece. Pero también creo, creo, muy en el fondo, que le cuesta mucho reconocer el error públicamente. Pero creo que en el fondo y personalmente debe estar muy arrepentido, porque nunca, no creo que haya considerado que iba a dar lugar a semejante proceso. Y lo noto por las últimas declaraciones, donde ya habla desde otro punto de vista, habla de los sentimientos que tenía para con Paula, que ambos son víctimas, que llegaría a un acuerdo, se anima a decir, sin intermediarios. Yo creo que ese cambio de contexto me da la impresión que puede tratarse de que, muy en el fondo, creo que, no sé, no puedo hablar de arrepentimiento, pero creo que muy en el fondo está reflexionando sobre esto, que es importante. Bueno, a mí me parece muy de poco hombre difundir una imagen, cualquiera sea, ni siquiera de la intimidad. Y tampoco me parece bien que la mujer, pues no sé si hubo casos públicos, pero sí conozco otros casos en donde también la mujer utiliza algún tipo de cosas para presionarlo. Creo que eso para mí tiene que castigarse. Y esta nueva figura que ojalá se conforme, va a venir a ayudar a muchos casos que todavía están en esa laguna. Y va a ayudar más que todo a los magistrados, que es el obligado a impartir justicia. Y que si no tiene leyes claras, es muy difícil también. Cuando se te presenta un caso, ¿me entiendes? Es como el médico. Cuando se te presenta un caso y lo tenés que analizar, nada más que la justicia es más expeditiva. Claro. ¿Esto es delito o no es delito? Bien. Nadie investiga por las dudas, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que sirve, es un adelanto, y es la consagración en leyes de lo que pasa en la realidad. ¿Aceptaría tu defendida que la entreviste? No creo, porque yo no sugiero la entrevista en vivo. ¿No? Porque una cosa es desde su casa, acompañada con su familiar, que pueda dar una nota, que de hecho las notas en Clarín, han sido por escritas, han sido chequeadas, atento a las medidas de restricción que había. Luego los programas nacionales que la han llamado, ella ha logrado salir en vivo porque, se sentía íntegra, pero yo creo que en vivo
No lo recomiendo yo, entrevistas. no acepta ella porque, digamos, no está en condiciones en este momento y porque yo creo que la única presentación en vivo va a ser el día del juicio. Y va a tener que prepararse. Y va a tener que prepararse porque es un juicio oral fecha, ¿no? Y público. Ni siquiera va a tener la característica de ser reservado, sí, ni a puerta cerrada como lo son los juicios contra la integridad sexual. Va a ser oral y público. O sea que si la prensa lo quiere presenciar y el juez da lugar, puede hacer. Y eso yo creo que ella va a tener que estar muy bien preparada y creo que lo va a estar. Creo que lo va a estar. ¿Va a ser este año? Espero que sí. Este año, ¿no? Sí, sí. No se sabe la fecha, pero este año. No, este año necesariamente. Y acá en La Rioja, obviamente. Sí, por supuesto. Bien. Necesariamente. Gracias, doctora, por gracias a usted. Gracias. Buenas noches. Gracias.